La figura de Jesús ha sido considerada por siglos como un ser divino, el Hijo de Dios, un Salvador. Pero, ¿es posible que detrás de los milagros y la cruz se esconda la historia de un hombre profundamente humano, un revolucionario cuyo mensaje fue distorsionado por el paso del tiempo y las instituciones que construyeron sobre su figura? ¿Fue su muerte en la cruz parte de un plan para salvarlo en lugar de condenarlo? ¿Y si Jesús no fue el líder religioso que la Iglesia nos presenta, sino un maestro espiritual, un hombre con un mensaje subversivo, que simplemente buscaba despertar la conciencia de quienes lo rodeaban? Jesús nació en un contexto político y social tenso, bajo el yugo del Imperio Romano, una situación que podría haber influido profundamente en sus enseñanzas, en lugar de la figura mística que nos ha sido transmitida. ¿Y si él era un hombre común, pero con un propósito extraordinario? Un hombre que entendía que el verdadero poder no residía en las estructuras de autoridad, sino en el despertar espiritual de cada ser humano. Lo que muchos consideran milagros, como caminar sobre las aguas o resucitar muertos, podrían ser interpretaciones de habilidades que, dentro del contexto de la época, eran consideradas fuera de lo común o incluso mágicas. ¿Podría haber sido Jesús un hombre entrenado en tradiciones esotéricas de Egipto o de Oriente, como sugieren algunos textos gnósticos? En lugar de ser un ser sobrenatural, tal vez Jesús era un iniciado, un hombre que, a través de sus años de estudio y su búsqueda espiritual, adquirió un conocimiento profundo de la naturaleza humana y de la conexión con lo divino. Un hombre que, lejos de buscar la adoración, solo quería mostrar a los demás cómo alcanzarla por sí mismos. Su crucifixión, en lugar de ser vista como una simple ejecución por sus creencias, podría haber sido un movimiento cuidadosamente planeado para evitar la confrontación directa con las autoridades romanas y, al mismo tiempo, permitir que su mensaje se extendiera sin las limitaciones de la persecución inmediata. Los detalles de su muerte, las dudas de Poncio Pilatos, la rapidez con que murió en la cruz, podrían sugerir que todo fue orquestado para crear el mito de la resurrección, permitiendo que su mensaje trascendiera a través del tiempo. ¿Y qué hay de la relación de Jesús con los gobernantes romanos? La tradición nos habla de una condena por parte de las autoridades religiosas judías. Pero, ¿y si los romanos vieron en él a un líder que, lejos de ser una amenaza, podría ser útil para calmar a las masas? Jesús podría haber sido considerado un líder de una nueva corriente espiritual que no representaba una amenaza directa para el orden imperial, sino más bien una figura que podría influir en las personas de manera sutil, sin desatar revueltas o movimientos radicales. Así, tal vez los romanos decidieron permitir su crucifixión como parte de un plan para manejar la situación sin generar más conflicto. En lugar de ver a Jesús como un ser lejano y separado de nosotros, tal vez deberíamos mirarlo como un reflejo de lo que podemos llegar a ser. Seres humanos con una misión profunda de despertar y trascender las limitaciones que nos imponen el miedo, el ego y las estructuras de poder. ¿Y si, en lugar de buscarlo en templos o iglesias, su mensaje nos llama a buscarlo dentro de nosotros mismos? Existen relatos históricos más allá de los evangelios oficiales que sugieren la existencia de Jesús. Los textos apócrifos y documentos de historiadores de la época también admiten su presencia, aunque la información disponible es limitada. Algunas fuentes plantean que Jesús pasó largos periodos viajando, lo que habría influido en su enseñanza y filosofía. Tras ser descendido de la cruz y recuperarse de las heridas sufridas, Jesús se trasladó a la región de Cachemira, en la India, donde continuó difundiendo su mensaje. Esta hipótesis se basa en escritos hallados en monasterios de esa zona, que documentarían enseñanzas atribuidas a Jesús. La figura de Jesús que ha llegado a la mayoría de las personas es una combinación de la versión presentada en los evangelios oficiales y la interpretación de figuras como Pablo de Tarso. Pablo desempeñó un papel clave al universalizar el mensaje de Jesús, llevándolo más allá de los círculos específicos en los que inicialmente se compartió. Sin embargo, este proceso también influyó en cómo se moldeó su figura, presentándolo como divino, algo que Jesús mismo nunca habría reclamado. Según ciertas interpretaciones, Jesús insistía en que cualquier persona, con la preparación adecuada,
podía alcanzar las mismas realizaciones espirituales que él. En la época de Jesús, el concepto de camino iniciático era fundamental para el desarrollo espiritual. Este camino implicaba una serie de aprendizajes y procesos internos que permitían a las personas superar obstáculos y conectar con su esencia más profunda, a menudo descrita como su ser crístico o su conciencia de luz. Jesús promovía esta idea entre sus seguidores, un grupo que incluía tanto hombres como mujeres, como María Magdalena, una figura cercana y de gran relevancia en su vida y enseñanza. El Concilio de Nicea, siglos después, redefinió y consolidó la imagen de Jesús, estableciendo dogmas que serían fundamentales para la tradición cristiana. En ese concilio se declaró a Jesús como igual a Dios, unigénito y eterno, y se integraron los evangelios seleccionados al Nuevo Testamento, que se unió al Antiguo Testamento para formar la Biblia. Esta versión oficial excluyó otros relatos y textos que ofrecían perspectivas distintas sobre la vida y el mensaje de Jesús. Además, se declararon como heréticas las visiones alternativas, con consecuencias severas para quienes las sostuvieran. Otro punto de debate es la naturaleza divina atribuida a María, la madre de Jesús. Según ciertos textos bíblicos, María habría sido preparada por ángeles para concebir a su hijo, aunque las interpretaciones de estos eventos varían ampliamente, desde lo estrictamente espiritual hasta teorías que incluyen elementos sobrenaturales o incluso extraterrestres. La idea de la maternidad divina de María, la madre de Jesús, tiene sus raíces en tradiciones antiguas. Según estas, las madres de figuras divinas o proféticas debían ser vírgenes, simbolizando una conexión terrenal con la divinidad. Sin embargo, esta concepción no formaba parte de las creencias originales y surgió mucho tiempo después, particularmente tras el Concilio de Éfeso. En ese contexto, la figura de María ganó prominencia, posiblemente como una estrategia de la Iglesia para desviar la atención de la figura de María Magdalena, quien también contaba con muchos seguidores. A pesar de su importancia en el relato tradicional, María, la madre de Jesús, no lo acompañó en gran parte de su vida pública. Según los evangelios, estuvo presente en algunos momentos clave, como las bodas de Caná y al pie de la cruz, pero durante su infancia, incluso ella tuvo dificultades para entender a su hijo. Un ejemplo de esto se refleja en el episodio donde Jesús, de niño, fue encontrado dialogando con los sabios en el templo. La posibilidad de que Jesús estuviera casado con María Magdalena también ha generado debate. Desde una perspectiva cultural, las leyes y tradiciones judías de la época establecían que era obligatorio que los hombres contrajeran matrimonio desde temprana edad. De lo contrario, eran marginados socialmente. Según algunas fuentes, Jesús no habría sido la excepción y habría tenido esposa e incluso descendencia. María Magdalena, en particular, podría haber sido su compañera, dado su estatus como sobrina de José de Arimatea, perteneciente a una familia de alta posición social, similar a la de Jesús. Es importante destacar que, en su tiempo, los artesanos como José, el padre de Jesús, no eran considerados simples trabajadores manuales, sino miembros de familias con cierta solvencia económica y prestigio. Por otro lado, la consolidación de los evangelios que conocemos hoy en día fue un proceso cuidadosamente dirigido. Según registros históricos, Ireneo, obispo de Lyon, seleccionó los 4 evangelios que integrarían el Nuevo Testamento. Su decisión se basó en una explicación simbólica. La Iglesia, al extenderse por las 4 regiones del mundo, debía apoyarse en 4 evangelios, como si fueran los pilares de un universo en equilibrio. De estos, el Evangelio de Marcos habría sido el primero, seguido por los de Mateo y Lucas, que comparten gran parte de su contenido, y finalmente el de Juan, considerado más esotérico y profundo. En cuanto a la fecha del nacimiento de Jesús, el 25 de diciembre, esta no corresponde a un dato histórico. Se estableció posteriormente, influenciada por festividades paganas como las Saturnales romanas, que celebraban el ascenso del sol en el solsticio de invierno. También se vinculó con el nacimiento del dios persa Mitra, aunque no existe consenso sobre esta relación. Es importante mencionar que muchos de los rituales y enseñanzas atribuidos a Jesús, como el bautismo y el uso simbólico del pan y el vino, tienen paralelismos claros con prácticas egipcias
en lugar de contradicciones asociadas a Mitra. Otro de los paralelismos mencionados es el de Dioniso, el dios griego al que también se le atribuía el título de Salvador e Hijo de Dios. En este contexto se ha encontrado un sello de arcilla con la figura de un hombre crucificado, identificado como Dioniso, lo que ha llevado a algunos a asociar esta representación con la crucifixión de Jesús. Sin embargo, la crucifixión como forma de martirio era una práctica común entre los romanos, y los condenados solían ser fijados a un poste, con un travesaño, que formaba una estructura más básica que la tradicional cruz cristiana. Otras figuras, como Atis, divinidad de Frigia, también han sido mencionadas como posibles influencias en la narrativa de Jesús, pero el verdadero origen de muchas de estas ideas parece estar en Egipto. Según algunas tradiciones, Jesús pasó parte de su infancia en Egipto, donde una comunidad judía en Alejandría acogió a su familia. Durante su estancia allí, se cree que recibió enseñanzas relacionadas con los misterios egipcios, una influencia que sería clave en su mensaje posterior. En Egipto, el culto a Serapis, una deidad sincrética que combinaba elementos de Osiris y otras tradiciones helenísticas, reflejaba muchas similitudes con el cristianismo naciente. Este culto, instaurado por los faraones ptolemaicos en el siglo IV a.C., promovía la salvación personal a través del arrepentimiento, el conocimiento interno y un camino de iniciación espiritual. Los rituales asociados a Serapis, como el bautismo, la confesión y el uso simbólico del pan y el vino, tienen evidentes paralelismos con las prácticas cristianas. Incluso, la tríada sagrada egipcia de Osiris, Isis y Horus encuentra un eco en la sagrada familia cristiana, José, María y Jesús. Es importante diferenciar entre las tradiciones históricas y las ideas que se han popularizado sin fundamento sólido. Por ejemplo, aunque algunos afirman que Horus nació el 25 de diciembre o que tuvo 12 discípulos, estas aseveraciones carecen de base histórica. El nacimiento de Horus se asociaba al signo de Cáncer, en junio, y no hay registros antiguos que mencionen un grupo de discípulos. La principal diferencia entre los dioses paganos antiguos y la figura de Jesús radica en la historicidad que se le atribuye a este último. Mientras que las religiones paganas consideraban a sus deidades como seres míticos, el cristianismo presentó a Jesús como una figura histórica y divina. Sin embargo, al observar al Jesús histórico, se revela como un ser humano que fue glorificado y divinizado posteriormente, lo que ha generado confusión sobre su verdadera naturaleza. Un aspecto notable es la ausencia de referencias a Jesús en los escritos de historiadores contemporáneos de su época, como Filón, Suetonio, Tácito, Plinio el Viejo o Plutarco. Esto plantea preguntas sobre cómo un personaje atribuido con tantos milagros y actos divinos no fue mencionado por estas figuras influyentes de su tiempo. La figura de Jesús se puede entender desde tres enfoques: el Jesús histórico, el Jesús divinizado y el Jesús iniciado. Este último es el que ofrece un conocimiento profundo, basado en la tradición espiritual que absorbió a lo largo de su vida, especialmente en Egipto, como reflejan los evangelios gnósticos y otros textos esotéricos. El Evangelio de Tomás, por ejemplo, ofrece una visión distinta de Jesús. En él, se menciona que Jesús no buscaba establecer una iglesia organizada, sino transmitir un mensaje que permitiera a las personas alcanzar su misma realización espiritual. Su interés no estaba en que se glorificara al mensajero, sino en que se comprendiera y viviera su mensaje. Sin embargo, la Iglesia se centró en ensalzar su figura divina, dejando de lado el mensaje esencial. Jesús, según algunos escritos, pasó parte de su infancia en Egipto, donde adquirió conocimientos profundos sobre la naturaleza humana y divina. Estas enseñanzas también son mencionadas en el Talmud, que relata cómo Jesús vivió en Egipto hasta los 12 años. Por ejemplo, el cuento de Satmi describe cómo Satmi sueña con un espíritu luminoso que le anuncia que su esposa ha concebido un hijo prodigioso llamado Senosiris, quien realizaría grandes prodigios. Este relato, escrito en la dinastía 18 hacia el año 1300 a.C., guarda un notable paralelismo con el relato bíblico de Mateo,
en el que un ángel anuncia a José en sueños el nacimiento de Jesús como Salvador. Es evidente que las raíces del mensaje de Jesús tienen influencias diversas, especialmente de tradiciones egipcias y gnósticas. Sin embargo, la reinterpretación posterior por parte de la Iglesia transformó este mensaje original en una doctrina centrada en la adoración de su figura. Esto ha llevado a una confusión histórica y espiritual que nos invita a reflexionar sobre qué partes de su mensaje hemos recibido realmente y cuáles se han perdido o modificado. Jesús parece haber bebido de fuentes profundamente espirituales, y los evangelios gnósticos son donde su mensaje como maestro iniciático se muestra con mayor claridad. Entre ellos, el Evangelio de Tomás destaca como uno de los más cercanos a esta visión. Tomás, llamado también el Dídimo, que significa gemelo, genera debate sobre si era hermano gemelo de Jesús o simplemente alguien que comprendió su mensaje de manera tan profunda que se le consideraba un reflejo de él. En cualquier caso, se percibe una conexión especial entre ambos. En estos textos, la figura de Magdalena cobra especial relevancia. Se habla de ella no solo como una seguidora cercana, sino como alguien que comprendió y custodió el mensaje de Jesús. Hay relatos que insinúan una relación especial entre ambos, destacando momentos de cercanía que provocaron celos en otros discípulos, especialmente en Pedro. Aunque los detalles exactos son objeto de debate, queda claro que Magdalena fue receptora de gran parte del conocimiento que Jesús impartió. Cuando Jesús finalizó su labor, independientemente de si esto ocurrió con su muerte en la cruz o de otra forma, Magdalena tuvo que huir. En el contexto cultural de la época, el matrimonio era la norma, y tanto hombres como mujeres que no seguían esta estructura eran rechazados. Así, Magdalena y Jesús, según algunas tradiciones, habrían estado casados, no por imposición, sino porque las circunstancias los unieron. Con el tiempo, este vínculo trascendió lo físico, transformándose en una unión de misión y propósito espiritual. Después de la partida de Jesús, Magdalena se refugió inicialmente en Alejandría, junto a sus hijos y otros familiares. Allí encontraron protección, y luego se trasladaron al sur de Francia, donde las tradiciones locales mantienen vivo su legado. Acompañada por figuras como José de Arimatea, Lázaro, Marta y las Tres Marías, Magdalena continuó su camino. Se dice que tuvo 4 hijos, aunque las versiones varían. 2 de ellos habrían permanecido en Israel, mientras que los otros 2 la acompañaron hasta Francia, donde uno de ellos nació en Alejandría. En el sur de Francia, Magdalena vivió como una maestra espiritual, bautizando y enseñando. Su figura fue respetada y venerada en esa región, donde su historia se entrelaza con leyendas locales. Con el tiempo, la Iglesia primitiva reconoció su importancia, pero en el Concilio de Éfeso, el culto a la Virgen María se estableció como predominante, opacando a Magdalena. Esto no fue casualidad, ya que su figura representaba una conexión directa con el mensaje de Jesús y una amenaza para las estructuras de poder que se estaban formando en el cristianismo institucionalizado. Curiosamente, en las catedrales dedicadas a Notre Dame, construidas por los templarios, se sospecha que la veneración no era únicamente hacia la Virgen María, sino también hacia Magdalena. Los templarios, según algunas tradiciones, habrían custodiado el secreto de Jesús y Magdalena, preservando la verdadera esencia de su mensaje en los diseños y simbolismos de estas edificaciones. Esto nos lleva a pensar en cuánto del mensaje original de Jesús y Magdalena ha llegado hasta nosotros, y cuánto se ha perdido o transformado con el tiempo. La historia que rodea a María Magdalena, su legado y los vestigios de su paso por la tierra adquiere una dimensión fascinante y humana, especialmente cuando se contrasta con las narrativas tradicionales. En diciembre de 1279, Carlos II de Anjou, entonces conde de Provenza y futuro rey de Sicilia, protagonizó un evento que dejó huella en la historia de la región. En presencia de figuras prominentes de la época, como el vizconde de Arles, se exhumaron unos restos en la región del sur de Francia,
conocida por su misticismo y tradición. Desde el siglo V, ha sido custodiado por monjes casianos y venerado como el sitio donde Magdalena vivió sus últimos días y falleció en el año 63 después de Cristo. El mensaje de Magdalena se vincula estrechamente con el Evangelio de Tomás, un texto que invita a mirar más allá de las interpretaciones convencionales. Este Evangelio, accesible en nuestros días, contiene palabras y enseñanzas atribuidas a Jesús que parecen diseñadas para iluminar el camino interior. Estas palabras encapsulan el mensaje iniciático de Jesús. La luz, según esta enseñanza, no es algo que proviene de fuera, sino que reside en el interior de cada persona. Para Jesús, y para aquellos que siguieron sus enseñanzas iniciáticas, como Magdalena, este enfoque en la conexión interna con lo divino era fundamental. Todo su mensaje giraba en torno a esta introspección, a la importancia de escuchar la voz interior, aquella que emana de la luz que somos. Es interesante notar que en la época de Jesús, el contexto cultural y lingüístico de los judíos estaba profundamente influenciado por el griego, que era el idioma predominante. Esto facilitó una conexión con corrientes filosóficas y espirituales, como las gnósticas, que enfatizaban la divinidad interna en cada ser humano. Existe una noción universal de una fuente creadora que no está fuera de nosotros, sino dentro de cada ser humano. Según este planteamiento, todos compartimos una esencia divina, pues todos provenimos de esa misma fuente. Se plantea que la misión de aquel a quien muchos consideran un gran maestro no fue traer paz en el sentido convencional, sino provocar una revolución interior. Su propósito era encender una chispa de cambio en el corazón de las personas, invitándolas a no conformarse con lo establecido, sino a cuestionarlo. Este llamado incluía la valentía de ser diferentes, como las ovejas negras, y buscar el verdadero propósito detrás de todas las cosas. En su mensaje, también subrayó que no son las cosas externas las que manchan al ser humano, sino las palabras y acciones que salen de él. Este pensamiento destacaba la importancia de evitar el dogmatismo y la intransigencia, recordando que cada persona está en un punto diferente de su camino espiritual. No se puede juzgar el estado de evolución de alguien solo por sus elecciones externas, ya que la verdadera transformación ocurre dentro. Se reflexionó sobre la ceguera espiritual, comparándola con un ciego guiando a otro ciego, ambos destinados a caer en el mismo hoyo. Esto alude a la importancia de reconocer los falsos profetas, aquellos que dividen en lugar de unir, dejando a la humanidad confundida y alejada de un mensaje auténtico de unidad. Además, se destacó una advertencia hacia los líderes religiosos y espirituales que, según se menciona, han ocultado el conocimiento en lugar de compartirlo. A través de una metáfora, se invita a las personas a ser cautelosas como serpientes, pero al mismo tiempo sencillas como palomas, un equilibrio esencial para enfrentar los desafíos espirituales sin caer en el ego. El ego espiritual, según este mensaje, es uno de los más peligrosos. Saber mucho no equivale a comprenderse a uno mismo, y quien no logra este autoconocimiento fracasa en lo esencial. A través de esta enseñanza, se subraya que la sabiduría no reside en la acumulación de conocimientos, sino en la capacidad de integrarlos y aplicarlos con humildad. Estas historias no deben entenderse de manera literal, sino como una invitación a trascender lo material y elegir conscientemente un camino espiritual, sin abandonar por completo la vida física, pero viviéndola con una perspectiva más elevada. Se relata la creencia de que Jesús murió en la cruz, en cumplimiento de una profecía que estipulaba que el Mesías debía fallecer en circunstancias específicas. Según los textos de la época, Poncio Pilatos, gobernador romano, no deseaba condenar a Jesús. Incluso se menciona que Pilatos era amigo de José de Arimatea, lo que podría haber influido en sus dudas. Además, la esposa de Pilatos, Claudia, se describe como seguidora de Jesús, lo que complicaba aún más la situación. El juicio y la condena se realizaron un viernes, poco antes del inicio del sábado, el día sagrado en el que las actividades, incluidas las ejecuciones, estaban prohibidas. Por esta razón,
Era crucial que los cuerpos de los crucificados fueran retirados antes del anochecer. Jesús fue crucificado junto a dos ladrones, pero curiosamente, según los evangelios, murió a las pocas horas, lo que sorprendió incluso al propio Pilatos. A los otros dos condenados, aún con vida, se les rompieron las piernas para acelerar su muerte, mientras que el cuerpo de Jesús fue retirado rápidamente de la cruz. Durante la crucifixión, Jesús pidió algo de beber. En respuesta, un soldado romano le ofreció una esponja impregnada en una sustancia que algunos describen como vinagre. Fue después de ingerir esta sustancia que Jesús pareció entrar en un estado de inconsciencia o muerte. Más tarde, un soldado perforó su costado con una lanza, provocando la salida de sangre y agua, un hecho que ha generado interpretaciones y debates, ya que si estuviera muerto, ese fenómeno no habría ocurrido de esa manera. El cuerpo de Jesús fue retirado de la cruz por José de Arimatea, quien lo llevó a una tumba que le pertenecía. Nicodemo, otro personaje asociado a estos eventos, aplicó un ungüento elaborado con mirra y aloe, conocido en textos de medicina oriental como el ungüento del profeta. Este remedio, mencionado en el Canon de Avicena, se utilizaba para tratar heridas. Los detalles del tratamiento que recibió Jesús sugieren que no fue embalsamado ni enterrado siguiendo las costumbres funerarias tradicionales de la época. En lugar de sellar completamente la tumba, simplemente se colocó una piedra para cerrarla. 3 días después, cuando María Magdalena, María y Salomé se acercaron a la tumba con más ungüentos, encontraron que la piedra había sido corrida y que el cuerpo de Jesús ya no estaba allí. Este acontecimiento, rodeado de misterio, plantea la posibilidad de que Jesús no hubiera muerto en la cruz. Se menciona que, tras este episodio, Jesús apareció en la casa de Lázaro, Marta y María de Betania, quien según algunos relatos es identificada con María Magdalena. En su visita, Jesús pidió comida, específicamente pescado y pan, un hecho que no concuerda con la idea de un cuerpo trascendido, ya que éste no necesitaría alimento. Este detalle ha generado dudas y reflexiones sobre lo que realmente ocurrió. Después de estas apariciones, Jesús desapareció nuevamente, dejando tras de sí preguntas y leyendas que han alimentado el debate durante siglos. En esta línea se menciona una teoría sobre la vida de Jesús, que plantea que vivió y murió en Cachemira. Andreas Faber-Kaiser aborda esta idea en su libro, que documenta una investigación realizada en esta región. Según estas investigaciones, en Cachemira y en zonas de influencia árabe, Jesús es conocido como Isa. Mahoma mismo lo denominaba así, reconociéndolo como un profeta. De hecho, el nombre de Jesús también varía según las culturas de la región, siendo conocido como Isut, entre otros nombres. La investigación de Faber-Kaiser no es la única. Nikolai Notovich, un viajero del siglo XIX, escribió un libro titulado La vida secreta de Jesús. En él se narra cómo Notovich descubrió antiguos manuscritos en el Tíbet, donde los monjes le hablaron de un profeta llamado Isa, quien era venerado como un maestro espiritual y comparado con los grandes Budas. Algunos incluso decían que era más grande que el Dalai Lama, pues representaba una conexión singular con el ser divino y con Dios. Según estos textos, Isa habría llevado a Oriente los conocimientos adquiridos en Egipto y otros lugares, enriqueciendo sus enseñanzas con la sabiduría de las tradiciones espirituales de la India y el Tíbet. Estos relatos afirman que Jesús, antes de su misión en Israel, habría pasado años estudiando en la India, aprendiendo de los jainistas y estudiando las leyes brahmánicas. Se dice que rechazó algunas de estas leyes, lo que provocó persecuciones hacia él. Tras este periodo de aprendizaje, Jesús habría regresado a Jerusalén a los 29 años, iniciando su misión, que culminaría a los 33 años con su crucifixión, o lo que se supone fue su muerte. Sin embargo, estos textos también sugieren que, tras este evento, Jesús continuó su vida y sus enseñanzas en Oriente. En la vida secreta de Jesús se recogen palabras atribuidas a él, con mensajes profundamente espirituales y éticos: no adorar ídolos, no humillar al prójimo, ayudar a los pobres,
sostener a los débiles y evitar hacer el mal. También se rechaza la codicia y se afirma que quienes recuperen su pureza espiritual podrán contemplar la majestuosidad divina. Jesús condenaba los sacrificios humanos y el culto a ídolos, así como las ceremonias que alejaban a las personas de Dios y las ataban a sacerdotes corruptos. Según los textos, la verdadera conexión con Dios residía en el interior de cada persona, una idea que resuena con el mensaje unificador de las tradiciones iniciáticas. El relato también menciona que Dios acoge a aquellos que se han perdido, pero que buscan redescubrir la chispa divina que reside en ellos. Este mensaje, consistente con las enseñanzas atribuidas a Jesús en otros evangelios, refuerza la idea de que la verdadera pureza espiritual no proviene de las ceremonias externas, sino de la conexión interna con la divinidad. Este es el verdadero mensaje que transmitía Jesús, conocido como Isa en Oriente. Su enseñanza no se dirigía a que los llamados paganos, aquellos que no seguían la religión oficial de su tiempo, intentaran ver al eterno espíritu con sus ojos, sino a que lo sintieran dentro de sus corazones. Solo con un alma verdaderamente pura, según su mensaje, podían hacerse dignos de los favores divinos. Isa explicaba que el espíritu eterno es el alma de todo lo que anima, una esencia única e indivisible. En este sentido insistía en que se cometía un grave error al fraccionar esta esencia en el espíritu del mal y el espíritu del bien, porque no existe un Dios fuera del bien. Todo lo que existe es bien, es energía, es unidad. Esta enseñanza tiene una gran relevancia para nuestra comprensión del mundo, especialmente en una realidad como la nuestra, marcada por la dualidad, bien y mal, luz y oscuridad, ángeles y demonios. Pero Isa afirmaba algo diferente. En el origen, no hay separación ni dualidad, solo la unidad absoluta. Lo que percibimos como mal y bien son construcciones humanas nacidas de la diversidad de experiencias en este plano. El verdadero mensaje de Jesús no tenía nada que ver con lo que la Iglesia luego promulgó. Mientras que la doctrina cristiana se centra en su divinidad y sacrificio, Jesús podría haber predicado una transformación interna. En vez de glorificarlo a él como un ser divino, su mensaje era claro. Cada ser humano tiene dentro de sí una chispa de lo divino, una luz que, si se cultiva, puede iluminar al mundo entero. La verdadera salvación no reside en seguir rituales externos o adorar una figura externa, sino en un despertar personal hacia la unidad con lo divino que habita en todos. Quizá lo que hemos perdido con el paso del tiempo es precisamente ese mensaje original, el llamado a la autotransformación y a la conexión con lo divino dentro de cada ser humano. Jesús, más que un líder religioso o un ser sobrenatural, podría haber sido un revolucionario espiritual, alguien que desafió las estructuras de poder y las creencias establecidas, para mostrar a la humanidad un camino hacia la verdadera libertad. Una libertad interior, más allá de cualquier dogma o imposición externa.